Venimos viendo el Evangelio de Lucas. Vemos al Señor Jesús precisamente en ese lugar, ¿verdad? Del que hablaba mi esposa, donde hoy están en guerra, en Palestina. Ahí es donde se desarrolla todo lo que leemos en los Evangelios. Mucho de eso, gran parte, se está desarrollando en Palestina, donde hoy precisamente el Señor sigue obrando, salvando gente, ¿verdad? Tanto de su pueblo, de los judíos, como de los palestinos, siguen siendo muchos los llamados, ¿verdad? Y de esos llamados que él hace, está sacando elegidos, como el caso que hablaba mi esposa, ¿verdad? ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Yo le decía, eso que tú estás hablando es precisamente una conversión, ¿sí? Cuando una persona cambia su mente y dice, de esta situación de la guerra, ¿no? De esto que el Señor nos llevó a quitarnos todo, porque si vieran hoy Palestina, el territorio de Gaza no es nada de lo que era antes, es prácticamente escombros. A ese grado llegó la destrucción de la guerra, ¿eh? Van a volver a reconstruir con la ayuda de Estados Unidos una nueva zona ahí en Gaza, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que ellos sufrieron? Pues la pérdida de sus casas, la pérdida de todos incluso los servicios. O sea, imagínense, para conseguir agua, luz, por supuesto, no tienen. Es en verdad una situación terrible, y que en medio de una situación terrible haya corazones, haya almas que reconozcan al Señor y digan, sabemos que el Señor hizo esto, ¿no? Para llamar a nuestros corazones. Sabemos que Dios está obrando, que nos quitó todo lo que teníamos para que pudiéramos aprender a confiar en Él. Eso es una maravilla. Yo les podría decir, de manera natural, que sale del hombre renegar, ¿verdad? Decir, ¿por qué Dios, no? Si eres el Dios tan bueno que nos han contado, el que yo me he imaginado, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a mí, verdad? Eso es lo natural. Pero cuando un corazón dice, gracias Señor, gracias por la prueba, gracias porque tú acabas de hacer la obra maravillosa en la cual yo puedo verte, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es algo maravilloso, ¿verdad? Nos gusta precisamente la historia de Job, ¿verdad? Es algo que es tremendo, es una forma de actuar tremenda del Señor sobre la vida de Job, pero finalmente sabemos que el desenlace fue hermoso. Job era un elegido del Señor, que de oídas había oído, había escuchado el llamado general, el que todos, ¿no? Por eso dice, muchos son los llamados. Todos somos llamados. El Señor emite un llamado general a todos, pero de forma especial a los que ha elegido, es a quienes llega y pone en su corazón precisamente la fe y el arrepentimiento, a pesar de la situación terrible que puedas estar viviendo, ¿verdad? Y es lo que nos enseña el Señor. Precisamente por eso el Señor viene predicando sobre el reino, viene predicando sobre los nuevos valores del reino. ¿Sí? No son los valores del mundo, porque en el mundo pues eso sería, ¿no? No, Señor, yo no quiero. Si eso es lo que sucede, ¿no? A los que creemos, no, te digo algo, mejor yo me regreso al mundo, ¿no? Aquí me la paso, estaba mejor, ¿no? Como muchos dicen, estaba mejor cuando no creía, no, suceden los recién convertidos, ¿verdad? Cuando vamos caminando con el Señor y maduramos, nos damos cuenta que para nada, ¿no? Ni siquiera queremos volver a regresar a ese camino. No, 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 yo no, para nada estaba mejor. Oye, pero tenías un mejor trabajo. Oye, pero a todos les caías bien, eras popular. Sí, pero de eso no quiero nada, ¿no? De eso, esas cosas son vanagloria. Hoy nada más quiero darle la gloria a mi Señor. Pero ya no tienes esto, ya no tienes el otro. No, pero tengo cosas mejores, ¿verdad? El Señor ha suplido y tengo ahora más. Esa es la vida abundante que Él me promete. Y es de lo que viene hablando nuestro Señor. ¿Recuerdan? Veíamos la vez pasada sobre el mayordomo infiel. ¿Recuerdan? El mayordomo infiel, el cual, pues,
confusamente se interpreta luego que el Señor lo alaba porque fue muy sagaz, ¿verdad? Porque a pesar de haber sido disipador de los bienes de su amo, todavía después tomó una decisión para su futuro, diciendo voy a quedar bien con todos los deudores de mi amo para que después me reciban en su casa, ¿verdad? Y toma de lo que a él, pero ahí fue donde hicimos la aclaración, de lo que a él le correspondía, le hace un descuento a los deudores, le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? 100, siéntate pronto y escribe 50. ¿Cuánto le debes? Yo le debo 100, uno le debía 100 barriles, le dice, escribe 50, y el otro, 100 medidas, ¿qué? De trigo, dice, escribe 80. Y él dice que el Señor, maravillado, lo alaba, ¿verdad? Alaba por su inteligencia, por su sagacidad, pero no porque hubiera hecho mal, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que con nuestro propio dinero alguien quede bien, y menos si ya nos había disipado algunos de nuestros bienes. Entonces, vimos perfectamente que el Señor Jesús no estaba enseñando eso, estaba diciendo, sean ustedes tan sagaces como los hijos de este siglo, como los pecadores, así deben de ser los hijos de la luz, ¿verdad? Los hijos de la luz deben de ser así de sagaces, ¿ok? Entonces nos está enseñando el Señor que los valores del reino son completamente distintos, son diferentes. No nuestros ojos puestos en el dinero. Y sabemos que termina completando esa hermosa enseñanza con otra en la cual lo deja más claro, ¿verdad? Que le dice a los fariseos que ellos eran avaros, ¿verdad? Les digo, porque se burlaban de la enseñanza de los fariseos, porque ellos no podían entender esas cosas, porque sus corazones y sus ojos estaban solos puestos en el dinero. Y el Señor Jesús les dice, termina con una frase hermosa, cuando les dice que primero no podían servir a dos amos, ¿no? Con claridad, a ver, ustedes no pueden servir al reino si están sirviendo aquí al mundo. Si sirven al dinero, ¿cómo quieren servir al Señor? ¿Sí? Y les dice, las cosas que para el hombre son sublimes, para Dios son abominación, ¿no? Ahí es donde nos deja claro que el Señor está hablando de otro tipo de valores. Para nada, como les decía, no tiene que ver que ese pasaje sea mal interpretado en muchas iglesias para decir, tú tienes que, ahí está, debes de ser sagaz como los, ¿no? Como los que se ganan las cosas y arrebatan, ¿no? Y arrebatan las bendiciones y trae, y hazte del dinero, y hazte de la... No, 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 no. El Señor Jesús nunca quiso decir eso. Él nunca, no se puede contradecir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ni modo que, no, ama el dinero y haz lo que sea necesario con tal de que asegures tu futuro en la tierra. No. Haz lo que sea necesario. Usa todos tus recursos, usa todos tus talentos, pero para asegurarte el futuro eterno en el reino, ¿verdad? Esa era la enseñanza. Y sigue ahí sentado, hablando con ese público, los fariseos por un lado y los escribas, por el otro lado sus discípulos sentados, y los que ellos, los fariseos, ¿verdad? Y los escribas consideraban pecadores, ¿verdad? Los publicanos. Ahí estaba toda esa audiencia escuchando. Y nosotros también, ¿verdad? Nosotros hoy escuchando, los que hemos creído en Él, ¿verdad? Recuerdan que les decía, sale ahí un grupo más, que eran precisamente los que se arrepentían, los que al escuchar decían, sí, Señor, yo quiero dejar todo, donde se producía una metanoia. ¿Recuerdan qué es metanoia? Cambio de mente, ¿verdad? Es un cambio completo y que decían, yo ya no pienso amar más las cosas de este mundo. Yo he reconocido quién soy y caían de rodillas delante del Señor. Ahí está ese público, ahí estábamos nosotros también, los que hemos creído en Él. Muy bien, vamos a leer, acompáñame, vamos a ver ahora qué nos va a enseñar sobre la ley y el reino de Dios. Aquí vamos a ver primeramente algo hermoso que hace el Señor. Establece un vínculo precioso, una unidad
en toda la Escritura, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver. Y en segundo lugar, nos llama a seguir esforzándonos para entrar al reino de Dios. ¿Ok? Muy bien. Dice el 16. Solamente hoy vamos a ver Lucas 16, 2 versículos. Es un mensaje corto. Son el 16 y el 17. ¿Ok? Prepara tu Biblia. ¿Ya lo tienes? Dime amén. Ok. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Ok? Ahí está ese mensaje hermoso del Señor. Iniciamos con una declaración muy importante del Señor Jesucristo en la que genera un vínculo espiritual e histórico en toda la Escritura. ¿Sí? Y ese es nuestro primer punto, la primera enseñanza que les decía. Jesús establece el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué les digo que es tan importante esto? Porque sabemos que para los judíos, ¿sí? Para los judíos, ¿qué es? Únicamente la Escritura está comprendida por lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos eso es la Escritura completa. Ellos no consideran parte de la Escritura el Nuevo Testamento. Los evangelios, los libros de Hechos, las cartas, todo, el Apocalipsis, Revelación, todo eso, para ellos no es Escritura, ¿ok? Para ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, lo que ellos consideran la ley y los profetas, ¿ok? Lo que está diciendo precisamente el Señor Jesús, ¿verdad? La ley y los profetas, pero ¿qué dice él? Eran hasta Juan. Él sí está haciendo ese puente hasta Juan. El Antiguo Testamento, ¿dónde termina? ¿Quién me dice cuál es el último de los profetas menores? ¿Dónde acaba el Antiguo Testamento? En Malaquías. ¿Ah? Malaquías. Para ellos es hasta Malaquías. Siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí les traje un vistazo rápido de lo que es precisamente la Escritura. Son 66 libros, ¿sí? Los libros canónicos, los libros reconocidos. Si tú cuentas todos los libros que tiene tu Biblia, vas a encontrar 66. 39 los vas a encontrar en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tu Biblia tiene 1189 capítulos, ¿sí? Y 31.150 aproximadamente de versículos. Eso es toda la Biblia, ¿ok? Para los judíos y para nosotros también la ley, los libros de la ley están conformados por el Pentateuco, que significa en griego 5, ¿verdad? 5 libros. Ese es el Pentateuco, 5 libros. También para los judíos se llama la Torá. La Torá que significa en hebreo la ley o instrucción, ¿sale? Algunos también le llaman los libros de Moisés. ¿Por qué? Porque él es el autor, ¿verdad? El que los escribió. Bueno, el autor es el Señor. Toda la escritura es inspirada por él. Pero ¿quién escribió inspirado por el Espíritu Santo? Moisés. Por eso también consideran al Pentateuco como los 5 libros de Moisés, o a la Torá como esos 5 libros de Moisés. Los libros de la ley, ¿sí? O la instrucción, ¿vale? Y siguiente lámina, por favor. Aquí, esa flechita que ven, dale otro clic. Es el vínculo que hace nuestro Señor Jesucristo de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí están todos los libros que yo te decía del Antiguo Testamento, que es lo que consideran los judíos la ley y los profetas.
y todos los del Nuevo Testamento. Dentro de toda la Biblia encontramos, dentro de los primeros 37 libros, ¿sí?, del Antiguo Testamento, encontramos que hay, aparte de los del Pentateuco, 12 más, perdón, de historia y gobierno, 5 de poesía, que se le llama libros poéticos, ¿ok? 5 más de profetas mayores, que son los libros ya de profecía, y otros 12 más de profetas menores. A mí me llama mucho la atención el equilibrio tan precioso que tiene el Antiguo Testamento. Fíjense, son 5 de historia que corresponden a la ley, al Pentateuco. Los otros 12 de historia y gobierno. Luego en medio hay 5 libros poéticos, ¿sí?, donde encontramos Job, de quien hablábamos ahorita, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿sí?, y el Cantar de los Cantares, ¿sale? Esos 5, y después vienen 5 profetas mayores. Se les llama mayores por la cantidad de versículos que ellos escribieron, ¿sí? No porque sean más importantes o menos importantes. Son profetas mayores porque son más grandes sus libros, ¿ok? Y 12 profetas menores. Y aquí es donde termina, como les decía, Malaquías, ¿verdad? Hasta ahí es donde el pueblo judío considera la escritura. Pero el Señor Jesús, después de Malaquías, ¿sí?, Él establece este puente. Hay un puente ahí de un periodo precisamente de 400 años, ¿sí? 400 años que le llaman periodo intertestamentario, ¿sí? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasan 400 años. 400 años donde hubo un silencio profético por parte de Dios. Es decir, cesó el Señor de hablar a los hombres por medio de profetas, ¿no? Por medio de otros hombres. Ahí el Señor decidió que ya no iba a hablar más por medio de profetas, ¿ok? Imagínense qué periodo tan largo fue 400 años sin recibir la guía, sin recibir las profecías, la instrucción que les daba el Señor a través de los profetas, ¿sí? Ese acompañamiento que le iba dando Dios al hombre a través de los profetas ya no había. Malaquías escribe y ahí se cierra. Y no vuelve a escribir, ya no vuelve a hablar el Señor por medio de profetas, ¿ok? Ya no vuelve a utilizar líderes como Moisés, ya no vuelve a utilizar reyes, ¿no? Como David, como Salomón, ya no vuelve a utilizar profetas, ¿no? Como Malaquías, Oseas, Zacarías, Ezequiel, ¿no? Jeremías, Isaías, ya no. Ya. Ahí cesa y pasan 400 largos años, imagínense, larguísimos años, en el cual lo único que les quedaba es estar esperando esa promesa, que esa promesa se cumpliera, la promesa de la llegada del Mesías prometido. 400 años donde ya no escuchaban a ningún profeta. Que, bueno, que además sabemos qué hacían con los profetas, ¿no? Los mataban, ¿verdad? Y ahí yo creo que han de haber dicho, híjole, Señor, mándanos un profeta. O sea, todos los matan, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? El ay, que imite el Señor Jesús, ¿verdad? Que apedreas y matas a tus profetas, ¿no? Por supuesto, todas esas profecías que se habían hablado, esas advertencias en las cuales Dios les decía, por su infidelidad van a pasar esto, van a ser deportados, los van a destruir el templo, los van a llevar en cautiverio, se va a acabar. ¿Qué creen? Todo eso se cumplió. Todas las profecías que Dios les había dicho, todas se dieron cuenta que eran verdaderas. Durante 400 años le sucedieron, por supuesto, muchísimas cosas a los judíos. Desde el año 425 antes de Cristo hasta el 6, ¿qué creen? Sus territorios fueron gobernados por los persas, ¿sí? Después de la invasión de Babilonia, de que Nabucodonosor los lleva, ¿no?, a Babilonia, los persas
conquistan Babilonia como un efecto secundario queda el pueblo de Israel nuevamente, pero ahora ya no bajo el poder de Nabucodonosor, sino ahora de los persas. Después, por los griegos, ¿sí? Después, los asmoneos y por último, los romanos. En todo ese periodo, del 425 hasta el 6, que son estos 400 años que te digo, fueron gobernados por todos estos reinos, ¿sí? Cumpliéndose todo lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Imagínense la cantidad de influencia cultural, todo lo que iban recibiendo en 400 años, las generaciones que iban naciendo, los niños que iban aprendiendo, pues muchas cosas, porque tenían que convivir, ¿no? Con esos pueblos que habían llegado, que los estaban conquistando, ¿verdad? Una diversidad cultural, una influencia incluso religiosa, ¿sí? Incluso las religiones de ellos se empezaron a mezclar con las de los judíos, ¿sí? Lo cual alteró todo el reino de Israel. Con cada cambio que había, ¿sí? De los persas a los griegos, a los asmoneos y a los romanos, ¿qué creen? Cada estructura política que se establecía les traía más información. Más, imagínense todo lo que recibieron. Persas, griegos, después de ahí los asmoneos y después los romanos, ¿verdad? Toda una mezcolanza en 400 años. Llegaron a sus costumbres, a sus prácticas religiosas, porque fueron sometidos por todos estos pueblos. Incluso, yo les diría, hubo judíos que nacieron en la dispersión que ya no hablaban ni hebreo ni arameo. ¿Sí? Es como pasa con los niños, ¿no? Cuando se van a Estados Unidos los papás, se van los papás, ¿no? Y se van a vivir a Estados Unidos. Nacen los hijos ahí y ¿qué creen que hablan? Hablan mejor el inglés que el español. Yo tengo un sobrino que nació ya allá. La niña se fue muy chiquita, ella todavía sabe hablar mejor español, hablaba mejor el español, aprendió muy bien el inglés y habló los dos. Pero el niño, mi sobrino, que ya nació ahí, ya no quería hablar español, pero para nada, ¿no? Cuando venía aquí le decía a su papá, no jueguen, le decía a mis hijos, no jueguen con él si no les hablan español, ¿no? Obliguen. Y ya saben, primos, do you want to play with me? O sea, no les hablaba de ahí un Spanglish muy raro, ¿verdad? Pero no sabía. Y encuentras a muchos, ¿verdad? Los que les llaman ahora, que son chicanos o pochos, ¿verdad? Que, pues sí, son hijos de mexicanos, pero hablan inglés, ¿no? Y no te entienden muchas veces el español, o a veces lo entienden, pero no quieren hablar, también. Entonces, eso mismo, es lo mismo que estaba sucediendo. Nacían los niños y pues el idioma que les tocaba, dependiendo de cuál era el reino que los había gobernado, era el que empezaban a hablar. En la época de Jesús, por eso encontramos que muchos hablaban arameo y también griego, porque venían, ¿verdad?, de que haber aprendido la cultura, ¿sí?, greco, y estaban empezando a recibir también la romana, ¿verdad? Adelante. Es por eso que vemos que los nombres, por ejemplo, Jacobo tiene Santiago, ¿no? Porque Jacobo equivale a Santiago en griego, ¿no? Pablo escribe en griego las cartas. Porque Pablo ya, el Nuevo Testamento se va a escribir en griego. ¿Por qué razón? Porque el griego era el idioma más conocido y más hablado en la época, ¿vale? ¿Sí? Y era el idioma también, pues, culto, ¿verdad? De donde se había, al recibir la influencia en Alejandría, ¿no? Cuando fue el periodo de Alejandro Magno, el periodo helénico, ahí recibieron muchísima información cultural y de conocimientos de los griegos. Pues por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego. En griego, si no recuerdo, se llama griego coni, ¿ok? Ese es cómo se escribió el Nuevo Testamento, ¿sale? Entonces, esos 400 años, imagínense, que pasaron aquí, recibieron tanta información, pero nada más, ya no recibían información del Señor, ya no levantó profetas. El Señor Jesús llega y esto yo le veo como un cisma. ¿Saben qué es un cisma? Es como
una grieta, ¿verdad? Una separación entre dos partes. Ese es un cisma que separa todo este cisma. Me encanta por eso esta imagen que viene en un libro de MacArthur, que tiene a la cruz. La cruz une, ¿se fijan? A toda la escritura. Lo que le da unidad a la escritura completa, a la Biblia, es la cruz. Este es el vínculo. Por eso puse yo, esta ya se la añadí yo, ¿verdad? La flechita. Une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese cisma es cerrado así. Esa grieta es cerrada por el Señor Jesús. Él los une y los junta. Es como si tendiera un puente, ¿no? Entre esos dos periodos de tiempo, ¿no? Un vínculo que establece esta frase que leemos ahí en el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Ya vieron? Se los trae. ¿Cuándo aparece Juan? En Mateo, ¿verdad? En los evangelios aparece Juan el Bautista. Señor Jesús está incluyéndolo. No solo hasta Malaquías, la ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan, les dice el Señor Jesús. Este vínculo y todo lo que sucedió una vez que Dios viene al mundo, ¿no? Que se encarna en la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que nos demuestra que la Escritura ya está completa, ¿verdad? Que la Escritura, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la obra maravillosa que hace nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el pueblo judío estaba esperando ¿qué? Lo que el profeta Malaquías había dicho, ¿no? Que viniera el profeta Elías, ¿no? Es donde precisamente termina, ahí termina el Antiguo Testamento, ¿sí? Y comienza el silencio de los 400 años, el silencio profético. Vamos a leerlo para recordarlo. Malaquías 4, 4 y 5, por favor. Malaquías 4, 4 y 5. Y dice, si alguien lo quiere leer, aquí está el libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ves que donde inicia el Nuevo? Y regresa a la última página, así, del Antiguo Testamento. Ahí es. ¿Nadie? Yo ya lo tengo. A ver, Benita, por favor. Listo. Malaquías 4, versículo 4 y 5. Así, a ver, te lo pongo. Lee, adelante. Aquí lo leo. 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Primeramente, Dios, ¿qué hace? Les vuelve a mencionar, ¿verdad? Que se acuerden, ¿qué dice? De la ley. Que se acuerden de la ley. Y después les habla de los profetas, ¿no? Diciendo que mandaría a Elías, ¿sí? Ahí está, Dios recordándoles, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, ¿ok? Al cual yo le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todos ustedes, ¿ok? Para todo Israel. He aquí, ahora les dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa es la profecía de Malaquías con la que cierra el Antiguo Testamento, ¿vale? Y es donde hoy yo les diría, están el pueblo judío sentado ahí. Ahí se quedaron estacionados. Ellos siguen esperando a que llegue el profeta Elías. Quieren ver de nuevo a Elías. Yo creo que venga otra vez un carro de fuego, ¿no? Y lo traiga. O sea, cuando Jesús claramente está diciendo ya otra cosa, ¿sí?
yo les diría, en esto, así como cierra el Señor, como cierra con el profeta Malaquías el Antiguo Testamento, la ley y los profetas del Antiguo Testamento, el Señor está dando una maravillosa claridad donde expresa precisamente, hace una revelación hermosa al hombre que nos deja ver también la unidad de toda su escritura, porque les habla desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Claro, en ese momento ellos no conocían el libro de Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, el Señor, pues sí, y el Señor ahí se los habla, porque les habla de ¿qué? Del día de Jehová, grande y terrible, ¿verdad? Entonces, le está hablando desde la ley y los profetas, desde Moisés, ¿verdad? Desde Génesis hasta, dice, que venga el día grande y terrible, el día de su ira, que ¿dónde está escrito? En Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis. El Señor Jesús les deja ver que Juan, después de esto, viene el Señor Jesús y les deja ver que Juan es parte de los profetas, ¿no? Es el profeta que viene a anunciar el reino de Dios, el que está cumpliendo lo que dice Malaquías, la llegada, que está anunciando la llegada del Mesías prometido, ¿verdad? Es el Elías, Juan es el Elías, Juan el Bautista que Dios envió antes de que viniera ese día de Jehová, grande y terrible. ¿Y por qué te digo que Juan es el Elías prometido? Porque así lo dijo el Señor, ¿no? El Señor Jesús también con toda claridad. ¿Recuerdan cuando predicamos sobre el elogio de Jesús a Juan el Bautista? Lo vimos en Lucas 7. En Lucas 7, cuando hace el elogio de Jesús a Juan, y lo dice, me acuerdo que esa vez revisamos Mateo. Vamos a revisar, acompáñame a Mateo 11, 13 al 15. Mateo 11, 13 al 15, es el mismo Señor Jesús el que dice, porque algunas veces me he encontrado con quien dice, no, es que, ¿por qué dices que Juan el Bautista es Elías? Digo, es el Elías prometido. No, pero Elías era un profeta y Juan otro. Digo, a ver, no esperen que Elías reencarne, ¿no? O sea, o que vuelva. El Señor Jesús nos deja claridad en la misma palabra para explicarnos esto. Ahí va. ¿Qué dice? Todos juntos, acompáñenme. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Es como, yo imagino como cuando le dices a alguien, ahí te lo dejo de tarea, ¿no? El que quiera, el que tenga oídos, entiéndalo. El Señor Jesús mismo dijo, él es aquel Elías que había de venir. Con toda claridad podemos decir nosotros que Juan el Bautista es el Elías prometido por Malaquías que tenía que venir a anunciar el reino, que tenía que venir a anunciar la venida del Mesías, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿hay alguna duda entre el vínculo que el Señor está haciendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No, ¿verdad? Es muy claro. Me encanta por eso un solo versículo del Señor tiene una importancia en verdad tan grande porque Él le da unidad a toda la Escritura, a toda la palabra. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿queda claro? Porque les preguntaba, Jesús establece el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y en esta enseñanza del día de hoy, ¿qué creen? El Señor nos incluye también a nosotros, amados hermanos. Estamos incluidos ahí, en ese público, y lo van a ver. Fíjense, acompáñame nuevamente a leer el versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sí? Ahí está, es el que sigue, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Sí, adelante. El que sigue es este. Allá. Ok, no te preocupes. ¿Sí? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces,
el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Está incluyendo a los que escucharon desde Moisés hasta Malaquías, ¿sí? Porque ahí está de la ley y los profetas. Está incluyendo a los que escucharon también a Juan el Bautista, y a los que hoy estamos escuchando esta hermosa enseñanza por medio de él mismo, de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos incluidos, ¿sí? Y dice, desde que es anunciado, todos se esfuerzan para entrar en él. Si estamos incluidos, ¿no? Nosotros, porque nosotros ya hemos leído ya la enseñanza de Moisés, de todos los profetas, lo que habló Juan, que anunció, y hemos escuchado lo que profetizó el Señor Jesús. Entonces nosotros también somos de esos que se deben esforzar para entrar en el reino de Dios que es anunciado. Y esa es la segunda enseñanza, precisamente, ¿no? Debemos seguir esforzándonos por entrar al reino de Dios. Los hombres y mujeres de la actualidad no debemos dejar nada por sentado ya. Decir, bueno, nosotros ya conocemos lo que pasa, ¿no? Nosotros ya conocemos al Señor Jesús. Nosotros sabemos que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que subió, ¿verdad? Que ascendió. En las nubes fue llevado al cielo. Ya lo sabemos. Ok, aunque ya lo sepamos, aunque ya hayamos leído la Biblia completa y sepamos incluso cómo va a terminar todo por el libro de la Revelación, del Apocalipsis, ¿qué creen? Debemos seguir esforzándonos por entrar en el reino de Dios. Porque como en la etapa esa intertestamentaria que les decía de los 400 años de silencio profético, así como ellos estuvieron recibiendo toda la información del mundo, ¿verdad? De los reinos que los gobernaron, ¿qué creen? Nosotros llevamos una etapa ya de 2000 años en el cual, ¿qué creen? Estamos esperando la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Pero estamos recibiendo información, cantidad de información del mundo. En esa época, sabemos que no había las comunicaciones que había hoy, ¿no? ¿Verdad? Para nada. Y fueron solo 400 años. Ahora imagínense todo lo que nosotros estamos recibiendo y de cualquier parte del mundo, toda la información intercultural del mundo que podemos estar recibiendo nosotros. Nosotros no solo estamos recibiendo de los griegos, hemos estudiado, ¿no? Muchas veces, me acuerdo en la prepa, etimologías grecolatinas, ¿verdad? Esas materias que hoy veo y digo, ay, qué útiles eran, ¿no? Pero antes me chocaban, ¿no? Y hoy digo, ay, ¿cómo no estudié más? Hoy, ¿cómo me sirve? ¿No? Etimologías grecolatinas, toda la cultura griega, ¿no? Las tragedias de Edipo, todo eso. Pero es una embarradita de todo lo que estamos recibiendo realmente del mundo. Cada día a día, hay una gran diversidad intercultural que estamos recibiendo. Nada más basta abrir el iPad, ¿no? Nada más basta abrir el celular y te llenas de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y puedes saber ahorita qué está pasando incluso en la guerra de Ucrania, lo que platicaba hoy mi esposa, ¿no? Con los palestinos que están en la guerra, o sea, hoy podemos estar recibiendo cantidad de información. Yo lo veo con los niños, ¿verdad? Cuando llegan y me platican, digo, ¿y de dónde sacaron eso? Es que lo vimos en un video. Es que lo vimos en YouTube. Digo, no, ¿por qué saben tantas cosas, verdad? Pues el mundo, así es el mundo. El mundo está bombardeándolos y llenándolos de la cultura del mundo. Sí. Llevamos 2000 años. Imagínense cuánto tiempo son 2000 años. Tanto tiempo que ya ni nos damos cuenta, ni siquiera lo notamos que hemos recibido influencias de cualquier otro lugar, ¿sí? Es más, tanto tiempo que ya ni siquiera reconocemos nuestra misma cultura, ¿no? Porque yo ya no veo que nadie venga hoy con penachos, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso ya está rarísimo, ¿no? Si llega ahorita alguien aquí, no, señor, perdón, los danzantes son, yo voy a hacer un evento allá, no, o algo, ¿verdad? No.
porque ya nos acostumbramos tanto, ¿no? Basta ver nuestras ropas, veámonos. O sea, voltea y ve tu ropa y dices, te diría, pues, ¿qué tiene de malo? ¿No? Nada, ¿verdad? ¿No? Nadie viene vestido raro, ¿no? ¿Alguien viene raro? No, ¿verdad? Es normal, ya nos acostumbramos, pero por supuesto no vestimos como en la época de Jesús, ¿verdad? No, no, no. Es muy normal ya vernos así. Estas vestimentas así son ya. Porque llevamos mucho tiempo vistiendo así. Y las modas hasta incluso van cambiando que ni nos damos cuenta, ¿no? Ya de repente ya ahora porque ya es la moda distinta. O sea, pasan no sé cuántas modas en un año, ¿verdad? Es rapidísimo. Sí, y regresan después, ¿verdad? Otra vez. Entonces, pero lo malo no es en sí la ropa. El avance cultural, el avance económico, el político y el tecnológico, ¿sí? Son tan rápidos que a veces entre una generación, de una generación hay otra, hay cambios, pero que son enormes, ¿eh? Y vertiginosos. Lo podemos ver. Nuestros niños, yo les aseguro que nunca utilizaron el teléfono de disco, ¿verdad? Cuando los ven se sorprenden. Sí, igual, yo la primera vez, y mis hijos no son más grandes que ellos. Y un día fueron a la casa, creo, de mi abuelita, no sé, y ya estaba el teléfono, le digo, márcale, no, márcale a tu tío. Y se le quedó viendo hacia el teléfono, ¿no? Diciendo, ¿cómo? Y yo hasta me reí, digo, no inventes, ¿cómo que cómo? Pues levanta, escucha que haga, ¿no? Y le das vueltas. Y así veía, y picaba el 9, y sacaba el dedo, le digo, no, tienes que recorrerlo, ¿no? 9, 8, y eso, no, bueno. Cuando vieron los acetatos que tenía, ¿no? De cuando era joven, se rieron, dice, ¿y eso qué es? Le digo, eso pues, es un disco. Ay, ¿cómo crees, papá? Sí. Y dice, no, pues hay que traer un buen de canciones. Le digo, no, tocaba 5 de un lado y 5 del otro. ¿Qué? Sí, toca 5, lo volteas y tocas otras 5. Y como mandan risas. Porque dicen, es increíble, ¿no? Ellos les tocaron los CDs. A ustedes yo creo que ya ni los CDs, ¿no? Ni los cassettes. Ya ni los cassettes, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el cambio es vertiginoso, pero se nos empieza a hacer ya normal, ¿no? Ya es normal. Hoy es tan normal tener en el teléfono Spotify o algo y pones todas las canciones que quieras, ¿no? La que quieras buscar, ahí la tienes. Es increíble. Ayer estaba acomodando el cuarto, ¿se acuerdan? El cuarto de música donde ensayábamos antes. Y ahí estaban en una caja, se había quedado una Betamax y una VHS, ¿no? Y esa caja la tenía que sacar para cambiarla, porque se había apachurrado por otra que puse arriba, ¿no? Y mi esposa, mira, ya se apachurró. Y no me lo van a creer. O sea, yo quise agarrar con una mano, dije, saco la VHS, ¿no? No, estaba bien pesada. Le digo, y me empecé a reír, le digo, no tienes idea, le digo, ¿cómo puede ser que esta cosa esté tan pesada, ¿no? Cuando hoy ya podemos tener en una tele de 70, 80 pulgadas, que es más ligera que la misma videocasetera, muchísimo contenido, ni siquiera le tienes que meter el cassette, porque además se acuerdan que hasta vendían la regresadora, ¿no? Tenías que meterla a la regresadora para que otra vez te la rebobinara para volverla a ver otra vez, ¿no? Y no se gastaran las cabezas. No, ya. Los niños, mira, me ven así como con cara de ¿qué está hablando? ¿No? ¿Qué son todas esas cosas raras, no? Así es, la tecnología ha avanzado así. Y era motivo de pleito, porque siempre había el hermano que veía las películas Y no las regresaba. Y para poder ver tu película, tenías que meterla a la regresadora y esperarte ahí un rato. Había unas hasta musicales, me acuerdo, ¿no? Que ponían música mientras la regresabas. Y sonaban para que no te aburrieras viendo cómo iba regresando la cinta, ¿no? Entonces, es increíble cómo el avance cultural es enorme. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Para que veamos, ¿no? Cómo está ese contexto. Fíjense, ellos duraron 400 años, todavía no había ni luz, ¿no? O sea, el conocimiento se pasaba, se transmitía así de uno a otro, tradición oral. Hoy abres
lo que quieras ahorita, le preguntas a Google o a Alexa, a la inteligencia artificial, y te pone ahí un contexto de todo. Estaba yo estaba buscando las confesiones de fe de la Reforma, y ya hasta te dice ella su opinión. La inteligencia artificial es chido, ¿no? Ya hasta te dice, yo considero que las 3 principales confesiones de fe durante la Reforma son estas 3. Ay, hasta tiene autoridad, o sea, yo considero. Dije, ni siquiera los concilios, ¿verdad? De todos que se pusieron de acuerdo para darle unidad a nuestra fe, tantos hombres, tantos eruditos, no, ella un lapicito, hace un plumazo, ya le dio paloma a 3. Ya, yo considero que estas son las buenas. Qué peligroso, ¿verdad? Qué peligroso, en verdad, porque pues, lógicamente la inteligencia artificial, pues sí, puede leer lo que ahorita nosotros pudiéramos leer en un año, ella se lo lee en un minuto, y todos juntos, ¿eh? Ella ya lo tiene y lo puede procesar así. Puede tomar todo y decir, es esto. Es increíble. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos conciencia, ¿no? Si ellos tuvieron 400 años de influencia, imagínense cuánto no nos hemos llenado nosotros en 2000 años y con estos avances tecnológicos, ¿verdad? Por eso, pues las ideologías se han normalizado tanto, ¿no? Que ya las vemos normales, ¿no? Ya es normal. Platicaba el viernes con un hermano sobre los divorcios, ¿no? Decía, sobre los matrimonios, me decía, oye, qué increíble cómo en la actualidad ya los matrimonios no duran nada. Y le platicaba yo 2 casos, le digo, no, nosotros fuimos una boda, digo, pero así nunca había ido a una boda yo tan ostentosa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de no? Digo, hay un Tequesqui tengo de un amigo hace unos años. Y no, o sea, se gastó, yo creo, digo, es más, yo creo que sigue pagando hoy la boda y se divorció en 6 meses. ¿Cómo? 6 meses. O sea, la boda tiró toda la casa por la ventana, así de, salían y salían botargas y todo hasta el amanecer y bueno, ¿no? Y después nos enteramos que en 6 meses se había divorciado. ¡Wow! Y después vamos a otra igual, ¿verdad? En las mañanitas, Cuernavaca, que es también carísimo. Y digo, oye, ¿cuánto? Digo, ¿por qué gasta la gente tanto en estas cosas? Al mes se divorcian. 2 meses. No, perdón, tienes razón. Ellos duraron 2 meses. Dije, ¿cómo era eso posible? Cuando nos enteraron? Le dije, no puede ser. ¿Para qué tanto gasto? ¿No? Se tardaron más en planearla que en lo que duraron de casado. Y no, y me dice mi amigo, no, espérate, me dice, yo conozco otro, es un joven que se fue a vivir a casa de sus papás, se casó y se llevó a la esposa 1 mes. Dice, al mes ella le dijo, yo no puedo vivir con tu mamá y con tu papá, perdón, y vámonos. No, yo no voy a dejar a mis papás. Tío. Si quieres irte tú, vete. Y así, 1 mes, o sea, para romper el récord. Yo me sentía, imagínense, yo me sentía como, no, hombre, está preocupado. 6 meses, 2 meses, y él me dice, yo te tiro tu récord, ¿no? 1 mes. Y eso se está volviendo normal, amados. Desafortunadamente, estos casos que yo creía extraordinarios, vean, en una simple sentada, en un desayuno, ya había uno que conocía a uno, ¿no? Y estoy seguro que los que estaban alrededor, alguien me hubiera dicho, uy, no, yo tengo otro ya, ¿no? De 5 días, ¿no? O de al día siguiente, tronaron, o sea, así de fácil, pero es porque se está normalizando esa situación. Los jóvenes se casan diciendo, si no funciona, pues tramitamos el divorcio necesario y punto, ¿no? Ahora se pueden divorciar con que una de las partes diga, no estoy ya estoy en desacuerdo con el matrimonio, ¿no? Y si uno de los dos no quiere, pues ya es un causal suficiente. Antes yo me acuerdo que los jueces exhortaban a la gente. Iban, ¿no? Y los sentaban. A ver, reconciliación, ¿no? Piénsenlo. Todavía se puede, ¿verdad? Los jueces, aunque se les preguntaban la causa, hoy ya ni preguntan la causa, ¿sabes? ¿Qué pasó, hijo? Venga, divorciado. ¿Qué pasó? Vámonos. Y así. De express, ¿verdad? Como cuando cancelas un seguro de auto. Es que ¿Qué yo haces? estoy haciendo mi quehacer. Le pones, mándenos una carta y ponga el motivo. Y nada más le pones, por así convenir a mis intereses. Lo cancelo. Está bien.
póliza cancelada. Así, matrimonio disuelto. Por así convenir a mis intereses, me divorcio. Ya está bien, no le preguntamos más, ¿no? Así es, así de rápido. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que se han normalizado y están en contra de lo que el Señor dejó escrito en la ley y los profetas? Y ya son normales. La semana que viene vamos a hablar sobre este tema. Viene la enseñanza del Señor Jesús sobre el divorcio, precisamente. Ya lo dejamos para la otra. Pero lo que quiero que veamos es cómo ese tipo de cosas se han normalizado y están en contra de lo que el Señor Jesús dejó, lo que Dios nos dejó en la ley y los profetas, y hoy se han vuelto normales. Están en contra de lo que escribió en todo el Nuevo Testamento también, por medio de los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las de Pedro, que hablan de todo esto, ¿verdad? Los hebreos de Santiago, y hoy es normal. Todo está en contra de la escritura del Señor, pero todo es normal para nosotros. ¿Sí? Por esto, amados, debemos esforzarnos para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Porque este mundo, ¿qué cree? ¿Qué dice el Señor? Va a pasar. El mundo va a pasar. Este mundo sabemos que se terminará, ¿verdad? Pero la palabra de Dios seguirá, permanece para siempre. Amén. Por eso dice el 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así como el Señor Jesús nos está mostrando que en Él se cumplió la ley y los profetas y está generando la unidad completa de la palabra, de la misma manera, amados, lo que Él mismo profetizó sobre el fin de los tiempos, ¿qué creen? Se va a cumplir. El día terrible del Señor, ¿no? Ese día grande de Jehová se va a cumplir. A su regreso, primero regresará y se va a cumplir. Y lo que profetizó por medio de profetas como Daniel y Zacarías acerca del final de los tiempos, ¿qué creen? Se va a cumplir. Lo que profetizó por medio del apóstol Juan en la Revelación, en el Apocalipsis, también se va a cumplir, ¿eh? Así como se cumplió ya todo lo que vimos en el Antiguo Testamento y lo que hemos leído del Nuevo, todo lo que falta se va a cumplir. Ninguna cosa no se cumplió de lo que el Señor nos dijo a través de los profetas y de lo que nos dice el Señor Jesús. Todo se va a cumplir. No hay nada más seguro, créemelo, que la profecía de este libro. ¿Quieres saber qué es más seguro? Muchos dicen, lo más seguro es la muerte, sí, pero es más seguro todavía porque la muerte, pues sí, se acaba, ¿no? En unos años todos nos vamos a ir, ¿sí? A los que estamos aquí no vamos a durar, si no es que viene primero nuestro Señor, ¿verdad? Antes. Pero es más seguro que se cumpla toda la profecía de esta palabra. Porque esa sigue y permanece por siempre, por generaciones tras generaciones. Ni una tilde, ni una jota, como añade Mateo, porque Lucas solo dice una tilde, pero Mateo también dice ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? En Mateo 5:18. Termino este mensaje haciendo el mismo ejercicio de reflexión que hicimos al final de la prédica del domingo pasado. ¿En qué grupo de los oyentes a los que el Señor se estaba dirigiendo te encuentras? ¿En qué grupo estamos nosotros? Reflexiona bien. Recordemos nuevamente, estaban los fariseos, los escribas, ¿no? Escuchando. Y estaban los considerados pecadores y los publicanos, que eran considerados por estos últimos, por los escribas, ¿verdad? Y los fariseos como pecadores. Estaban los discípulos del Señor también, ahí escuchando. Los fariseos, por supuesto, recibían estas palabras sin fe. Ellos decían, hasta se burlaban, ¿verdad? No estaban abiertos a ninguna nueva revelación sobre la salvación de Dios.
Ellos eran prisioneros de sus tradiciones y prejuicios. Tanto que no pudieron ver que tenían delante, ¿verdad? Delante de sus propios ojos el cumplimiento de la ley y los profetas. De todo lo que habían creído, se estaba cumpliendo en el Señor Jesús. Pero estaban tan cerrados que no lo pudieron ni siquiera distinguir. Eran prisioneros de sus propias tradiciones y prejuicios. Hoy nosotros también es algo inevitable que hemos también recibido tradiciones, pues por las religiones, ¿verdad? Tradicionales, hemos recibido muchos prejuicios, muchas tradiciones, muchas creencias y costumbres. Por el mundo en el que vivimos, recibimos una cantidad también de ideas, ¿verdad? Y de ideologías que han estado entrando en nuestra alma. Es inevitable, pero debemos desecharlas, amados. El Señor Jesús precisamente lo profetizó y habló con toda claridad. Y Él lo advierte. Marcos 1, 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hubo una advertencia más clara por parte del Señor Jesús que esta. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque ya se ha cumplido ese tiempo. Ya estoy aquí, ¿verdad? El reino de Dios, amados, créanme, no permite gente que esté atada en sus propias ideas y comportamientos, ni religiosos, ni del mundo, ¿eh? Ahí no va a entrar ninguno de que siga teniendo primero sus propias ideas. Ninguno va a entrar, ni las ideas del mundo. Por el contrario, el reino de Dios requiere de gente que esté dispuesta a cambiar su forma de pensar, a esa metanoia de la que hablábamos, ¿no? Eso es el verdadero arrepentimiento. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gente que esté dispuesta a esforzarse, a entrar en el reino. Eso es lo que requiere el reino de Dios. Gente que esté dispuesta a esforzarse, que esté dispuesta a obedecer al Señor, a hacerlo verdaderamente Señor. No solo con actos religiosos o con la boca, ¿no? Sino con su vida, con su vida. Termino citando a Samuel. Samuel lo dijo, primera de Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está. Nada de las viejas cosas, amados, y de las tradiciones que hayamos tomado del mundo, de lo que hemos adquirido, ¿qué creen? Nada de eso va a entrar en el reino de Dios. Ninguna de nuestras ideas, nuestras creencias anteriores a nuestra conversión van a entrar. Solamente lo que está aquí, lo que hayamos tenido aquí y que hayamos llevado a la acción. Lo citaba mi esposa al principio, ¿verdad? Juan, la primera carta de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de sencillo. Solo entraremos al reino si en verdad nos despojamos de lo viejo. Y somos nuevas criaturas, ¿verdad? Verdaderamente en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Ahí es clarísimo lo que dice el apóstol Pablo. Solamente como nuevas criaturas, ¿verdad? Que las cosas viejas hayan quedado. Y solamente eso es una obra de nuestro Señor. Quien nos reconcilió Él es nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió consigo mismo. Roguemos al Padre para que nos fortalezca por medio de la palabra que hemos recibido hoy. Que nos permita dejar atrás las cosas viejas del mundo y nos permita poder entrar al reino. Poder cumplir la ley y los profetas, pero no por nuestras obras, sino porque el que ya las cumplió fue nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria y honor a Él, a nuestro Señor Jesús. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor.